Muy bien, señor Luciano Padín, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Ah, tardes. pero se cambió. Este no es el Padín que me trajeron hace 15 minutos. Sí, me parece que Vino algún haciendo Cura acting. Plus. O sí, o estaba haciendo Estaba acting. haciendo el acting del enfermito. Sí, me No, voy no es que porque no, estoy. no podía entrar así al estudio, ¿no? Muy bien, Ah, muy muy bien. bien. Estoy enfermito. Bueno, ¿Quiere un chipá? No sé, capaz que no come chipá usted. Muy de vez en Muy de cuando. vez en cuando. claro. Hace minutos lo dijimos aquí, antes de las 6 de la tarde, minutos antes de las 6, la legislatura aprobó la derogación de la ley de lemas. Me parece que es la noticia política del día en Santa Cruz. Sí, depende qué agenda priorices, pero me parece una estrategia comunicacional muy importante del gobierno de Santa Cruz. Corrió de eje lo que fue la ley bases, la presión que había principalmente sobre Carambia y Gadano, que son dos senadores que supuestamente responden al gobernador. Vamos a hablar de eso en un ratito. Y lógicamente se le pone fin a un sistema electoral que regía desde, bueno, todavía falta la reglamentación del Ejecutivo, ¿no? Pero que rige desde 1988, que tuvo algunas modificaciones en el medio. Muchos recuerdan la maniobra de Daniel Peralta antes de las elecciones de 2015, inclusive, cuando lo habilita nuevamente Para para gobernador. gobernador. Y que es un sistema de doble voto simultáneo que se utilizó mucho en México y Uruguay. Y a Santa Cruz, junto a otras provincias, 10 aproximadamente, llega en la década de los 80, porque era una corriente que se estaba usando, y después gran parte de ellas la fueron derogando, ¿no? Con el paso de los años, y Santa Cruz se quedó estancada. Somos la única, ¿no? Que teníamos este sistema hasta ahora. ¿O quedaba No, alguna otra? estaba San Juan, que lo modificó para las elecciones del año pasado, que tampoco le fue bien al oficialismo. Pese a esto, San Luis, con un sistema similar, y Chubut había intentado hacerlo, Mariano Arcioni, Claro, Chubut quiso implementarla en y después realidad. retrocedió, ¿no? Cuando Arcioni dijo, bueno, ningún candidato al oficialismo va a ser mío, yo soy amigo de Massa, mejor agarro un Mejor me cargo, voy. agarro un cargo en el Parla Sur y me voy. Bueno, cuestión que es un sistema muy cuestionado por lo del doble voto simultáneo, porque vos estás votando al sublema y al lema también, ¿no? Claro. Recordemos, sublema candidato, lema frente electoral, antes partido político. Eh, de hecho, Eduardo Costa, o el radicalismo, lo llevan a la Corte Suprema y dice, bueno, eso es competencia provincial, yo no me puedo meter. Por eso me llama la atención la comunicación que sale de parte de la cuenta del gobernador, ayer o antes de ayer, en que dice que es inconstitucional, que es antidemocrático. Digo, son las reglas del juego, era un sistema totalmente agotado y creo que en octubre, cuando uno iba a elegir intendente y concejal, ya se dio cuenta porque además se había mezclado con la nacional Sí, sí, era y era un un... cuarto lleno literalmente de boletas. Pero para gobernador también, porque se Sí, reinstauró. pero en No menor hace. medida quizás. Digo, Claro, eran menos cantidad de eran, boletas. La de intendente. Cuando vos fuiste al cuarto oscuro a fin de año, era la presidencial más la de intendente con la 500 millones de concejales. La de gobernador no había tantas Había listas. diputados por pueblo. Sí, pero no eran tanto en no eran comparación tantas. como Concejal, no sé, intendentes y por ejemplo, concejales. Pablo Lazo creo que llevó más de 20 listas, una cosa así. Eh, y también otros candidatos, ¿no? Que fueron minando. Nada, era una cuestión de arrastre, bueno, manoteás alguna boleta y en una de esas enganchás al otro también. Era una deuda pendiente de Santa Cruz, sí lo era. También me parece, esto ya a título de análisis también, que lo hacemos mucho, eh, que hubo tiempo para que los diputados trabajen en otro sistema electoral, llámese boleta única de papel o lo que fuesen, o lo que fuese que quieran implementar. Y acá voy a caer siempre en un lugar común que hago y es mirar a Chubut. Chubut presentó esta semana, si no me equivoco, o lo va a hacer ahora, en estos días, el nuevo código electoral que no tenía, siempre históricamente había estado adherido al sistema electoral nacional. Y una de las deudas que había puesto en campaña Ignacio Torres y que llevó adelante Gustavo Mena, vicegobernador, era trabajar en un sistema electoral propio con boleta única de papel, en este caso, y me parece que acá también hubo tiempo para hacerlo. Un De año hecho, casi. cuando se le cae la extraordinaria Leguizamón en diciembre, que muchos recuerdan, que hacen una conferencia de prensa muy desordenada en la que hablaban todos, eh, bueno, dicen, bueno, el kirchnerismo no quiso eliminar la de lemas, que era una deuda nuestra o una promesa de campaña, y Peralta le dice, bueno, pero trabajá en otro sistema o trabajemos en otro sistema y cuando lo tengamos
lo aprobamos. Después, bueno, ahora se va a adherir Santa Cruz a la ley nacional electoral y con la promesa de trabajar en un Deja sistema vacío. propio. Recién me preguntaba un dirigente político que suele escucharnos, le mandé un saludo, fiel oyente, y con algo que coincidía, y yo le decía a Alfredo ayer, si mañana picha un intendente, Renuncia. ¿cuántos intendentes renunciaron y cuántos picharon? Bueno, pero. Bueno, es más, tenemos más chance que pichen a que renuncien. Mañana picha un intendente y ¿cómo lo elegimos al sucesor? Y como está hoy Porque el Código Electoral Nacional. pero no te permite. Y ahí debe haber No tenés- alguna adhesión. No tenés. ¿No? No tenés la forma. Hoy no tenemos un sistema electoral justamente para Bueno, eso. todavía sí, digo, falta el gancho de, Bueno, de mañana. Vidal. Mañana. La semana que viene, ponele. A mí me parece una desprolijidad que no haya propuesto un sistema alternativo. No, Yo creo que no tiene sí. el oficialismo un sistema alternativo elaborado. Creo que agarraron una bandera que encabezaba Encuentro Ciudadano y parte del radicalismo de la mano de Piero Boff y del propio Daniel Gardoño y la hicieron propia, porque 90% del gabinete y del equipo de Claudio Vidal viene del peronismo, que utilizó y que refrendó la ley de lema durante toda la vida. Para mí no habla era una de la bandera dirigencia. propia para mí. Habla de la dirigencia, del nivel de la dirigencia también, en que por ahí no está tanto en las cuestiones importantes y tampoco se ve mucho trabajo legislativo, hay que decirlo, ¿no? Si bien el ejercicio legislativo con la visualización de las comisiones y demás ha mejorado muy escasamente, es un problema central hoy en la política de Santa Cruz y también a nivel nacional lo podíamos extender tranquilamente. Hay algún proyecto de encuentro naufragando que había presentado Pérez Gallard, que era la eliminación o la derogación de la ley de lemas y la adhesión a la boleta única de papel. Gabriela Peralta también había presentado en su Sí, en su momento. Sí, también. Hay algunas puntas, digo, Hay varios, Eh, el Alejandro Victoria en su momento. tampoco también. tenías que empezar de cero, me parece. Eso es lo que me llama la atención. Yo creo que acá hay una cuestión más de que Vidal, como gobernador, necesitaba un triunfo político, un gesto también a su electorado, que por ahí la coyuntura no lo está acompañando, y por ese motivo se termina apresurando la derogación de la ley de lemas en este periodo, sin haber trabajado en un nuevo sistema electoral que me parece de mucha vagueza, por cierto. Vos decías, cuando yo te dije el tema político y te dije la ley de lemas, me dijiste, bueno, hay que ver, depende de dónde esté la agenda. ¿Por qué? ¿A qué querías hacer referencia? No, a mí me parece central la discusión, sé que lo hablaron, pero por ahí aporto algún dato que no se haya tocado, de lo que fue la acción de Gadano y Carambia, dos senadores de Santa Cruz, en la discusión de la ley bases, ¿no? Primero vamos atrás. Carambia, intendente por 2 periodos de Las Heras, joven, abogado, con un partido propio, que militaba a Horacio Rodríguez Larreta a la presidencia, que fue un precandidato que terminó quedando afuera con Patricia Burlich. Hoy gobierna su hermano Antonio, que había sido diputado nacional, entró por Juntos por el Cambio, después se escurrió a otro bloque más federal o más inclinado al peronismo. Y bueno, Carambia termina encabezando la lista de senadores, también fue candidato a gobernador, recordemos, ¿no? Sí. Mucho lo olvidamos, pero estuvo también en la boleta del Frente de por Santa Cruz. Y Estuvo simultáneamente en 2 categorías diferentes. Tal Hizo cual. un Tal paso cual. Para senador. y también lo había hecho Blasiotto en algún También momento, para- que, bueno, Blasiotto ve una elección y se mete en alguna vecinal, ya se presenta bueno. también. Está bien. Me No la hizo vi. acordar, bueno, la izquierda solía tener eso, de tener en la misma boleta, o sea, no en la misma boleta, la misma tira, Sí. lo veías algunos candidatos que en realidad intercalaban, porque como no podés ir a 2 categorías provinciales iguales, entonces era candidato a gobernador y candidato a intendente, y el que encabezaba diputado encabezaba concejales. Sí. Bueno, ya para hacerlo más breve, digo, ¿no? Carambia encabeza esa lista a senadores. Y recordemos, ¿no? Disputaba con Alicia Kirchner, que era acompañada por Pablo González. Y también estaba María Belén Tapia, de Cambia Santa Cruz o de Juntos por el Cambio, que le había ganado la interna Costa Exacto. en Las PASO. Esto me parece muy relevante porque Tapia venía de ser senadora. Alicia Kirchner había sido un periodo entre 2005 y 2006, después ministra, gobernadora, etcétera. Y
bueno, había que ponerle a alguien a Carambia, ¿no? Que lo secunde. Y ahí aparece Natalia Gadano, de Puerto Deseado, muy poco conocida en la política, militó en algún momento en el PRO. ¿Y a qué responde políticamente, se conjetura Gadano? A María Eugenia Vidal. Porque es la cuñada de Alex Campbell, un operador político que trabajó mucho tiempo con María Eugenia Vidal, que hoy es senador bonaerense, y que está casado con su hermana. Digo, el gancho de Gadano, Gadano va a segunda, y en una de esas entra, porque todos creían, creo que entraba Alicia Kirchner y Pablo González, eso está... Yo creí que entraba Tapia. Yo pensé que iba a ser... El tema del arrastre, ¿no? En la boleta. Ah, está bien. Que es lo que hablábamos mucho. Por ejemplo, Alicia Kirchner y Pablo González iban con Sergio Massa. Tapia iba con Patricia Bullrich, y por Santa Cruz no tenía candidato presidencial. Claro. Había una boleta sin cabeza, sin presidente, ¿no? Para sin mí candidato Tapia presidente. era número opuesto. Y termina quedando afuera. Carambia y Gadano dan el batacazo, ganan en octubre y entran los dos. Y a partir de ahí, bueno, ya una vez en el Senado, dato de color, Thierry Decoud, interventor de ICRT, se dice por distintas vías que llegó por Alex Campbell ahí, recomendado por Gadano. Bueno, ahí empezamos ya en lo más político de oficina, Que ¿no? todo De tiene que ver con rosqueo, todo. tal cual. Bueno, así llegan ellos dos al Senado. Y acá le vamos a dar la derecha también a Claudio Vidal, un punto positivo para mí. Los principales asesores de Vidal son de Neuquén, ¿no? Lo sabemos, Carlos Marcel, Edgardo Rovira, o por lo menos en la materia de campaña comunicacional. ¿Qué tiene Neuquén como particularidad? Un fuerte partido provincial, ¿no? Que era el Movimiento Popular Neuquino. Lo tuvo también Río Negro, o lo tiene todavía Río Negro, porque Bereltinec, si bien es del peronismo, tiene un partido propio, Sí. que naufraga. ¿Y qué le dicen a Vidal? Che, vos igual necesitaba un partido provincial en Santa Cruz. Y es a lo que va camino Ignacio Torres, de hecho, también. Y una jugada inteligente, en un momento sondean a Gadano y a Carambia, de Cambio Federal, que está Juan Carlos Romero, que es muy conocido, fue gobernador de Salta, el de los bigotes. Lo vi hacer con los bigotes. Tiene una cara de lobista increíble. No, mentira. Y lo seducen para que se incluyan al bloque, ¿viste? Che, seamos un poco más, capaz que hacemos la que hace Pichetto en Diputados que negocia. No, a mí déjame acá, dijeron los dos. Y claro, con la repartición que hay hoy en el Senado, con la distribución y los pocos senadores que tiene el oficialismo, el PRO, que ya es básicamente la Libertad Avanza, porque le vota todo, el radicalismo, que lo hablaba en Contarec también, ¿no? Gran parte es aliado del gobierno. Después tenés Unión por la Patria, que no te vota casi nada. Digo casi nada porque en el Rigi sí hubo alguna traición por ahí. Unión por la Patria tiene su PAC bien compacto, como si fueran los Pumas cuando van al Scrown. No perdieron ninguno de los 36 que tenían, eran los 36. Y el resto iban ahí como acomodándose un poquito. Entonces, digo, Gadano y Carambia son muy importantes en los proyectos de ley que envía el oficialismo y también que ¿Pero qué consiguió la intentaría. provincia? Si el famoso 5% que se aumentaban las regalías mineras del 3 al 5 finalmente no fue... Yo le dije a incluido. usted que era un blef. Ahí está, bueno, ahí ya estamos llegando a ese punto. Dale porque nos van a... Nos vamos. Estamos- Bueno, negociación, ¿no? Video en Instagram, los dos. La ley bases es una mentira. Nos dijeron esto, pero van a hacer lo otro. Proponemos no dar quórum. Bueno, bajan, no dan quórum. No dan quórum, perdón. Claro, Espera, baja. algo muy grave que Sí. pasó, que fue la amenaza a los hijos, o sea, la amenaza diciéndole a través de redes sociales, sabemos, Cristóbal y Genaro, creo que se Sí. llaman, sabemos dónde vivís, una cosa así. Eso fue terrible. Y me Eso fue parece que después. fue anterior. Cuando ellos hacen la conferencia de prensa, Sí. él... Fue posterior a eso, digo. Claro, posterior a esa Sí. conferencia de prensa aparece esta amenaza en redes sociales. Bien. Que hay que repudiar de pies a cabeza. Sí, es un usuario que amenazó a la senadora Gadano con... dijo, sabemos quiénes son tus hijos, Sí. puede ocurrir un accidente. Bueno, Carambia y Gadano se suban el precio, ¿no? Y Guillermo Francos, jefe de gabinete, sale de una reunión disparando, le dicen, che, se tiró en vuelta dos senadores. Llama a Claudio Vidal, por supuesto, che, ¿qué pasa ahí? Enojo con María Eugenia Vidal, porque dice, che, Gadano no es tuya, no, esa es de Vidal, le decía María Eugenia. Entonces, bueno, en todo este embrollo termina negociando que el oficialismo ya con las manos
Lustó dice, che, yo doy quórum, después voto en contra, pero doy quórum. Bueno, da quórum. Votación en contra, empate, desempataba Victoria Villarruel. Algunos mencionaban lo que ocurrió con Cobos y Cristina, era poco probable. Termina haciéndolo favorablemente, ¿no? Hacia el gobierno. Y Gardaño y Carambia se van del recinto sabiendo que sus 2 votos eran fundamentales. En primer lugar, para las facultades delegadas al presidente. Lo habíamos hablado acá. Más allá de la figura que se le quiera dar ICRT y todo lo demás, en las facultades delegadas, Es inclusivo por eso. y hay muchos grises legales que le permiten al Ejecutivo... Está bien redactado justamente Muy bien redactado. Está muy bien hecho, hay que decirlo también. Digo, para el fin que tiene esta ley, que me parece que muy favorablemente al pueblo no es, y que tiene muchos grises, y que le permite al presidente también amplias facultades, como bien lo dice. Después estaba lo otro, que era la reforma del Estado. Ahí dentro estaban las privatizaciones. Si Carambia y Gadano ayer votaban negativamente ese título, se caía justamente la reforma del Estado. Digo estos 2 puntos porque eran centrales para el gobierno. Después venían otros capítulos y vamos por último a Ricci, que si uno escucha a los economistas que asesoran a los empresarios más importantes, le dicen, muchachos, nadie le pidió tanto, o sea, Sí. no te pedimos que no des absolutamente todo. Algunas concesiones sí te pedíamos, todo no. Bueno, le dieron todo y ahí ya había lobby por otro lado que llegaba desde las mineras, petroleras, etcétera. Por eso decimos que eso modificó el voto de algunos senadores que viven en provincias que están muy esperanzadas con el litio, por ejemplo, ¿no? Claro. Con el boom del litio, la exploración de algunos recursos naturales. Así que, bueno, eso es un poco el resumen de todo Muy lo que buen pasó. resumen, espectacular. Mi pregunta es la siguiente. Vidal, Sí. ¿participa el 9 de julio del encuentro de todos? El pacto. El pacto del pacto de los que votamos a favor, porque aclaró Milei que si vos votaste en contra no te invitan. Claro. Lo aclaró, no estoy diciendo sarcástico. Y ahí tiene un punto en contra y uno a favor. Lo que pasó en diputados, digo, Garrido Acevedo positivamente, en algunas cuestiones centrales. Gadano y Carambia ayer escapando para la discusión también muy importante que había en el Senado. Así que yo creo que podía entrar. Le agradecieron mucho a Vidal y a los senadores. Y un dato colorido nada más, y con esto ya al menos yo cierro la columna. Vidal en Caleta Olivia, cuando denunció el negocio del agua, lo que él describió, ¿no? En un momento, cuando habla con el caletense, dice santacruceños de bien. Hoy, discurso en la legislatura de Santa Cruz, se deroga la ley de lemas, llaman al gobernador a hablar, santacruceños de bien, otra vez. ¿A qué les hace acordar? No sé, cualquier coincidencia, como dicen las películas, cualquier coincidencia con la realidad es mera casualidad. O sea que hay santacruceños de bien y de mal. Parece. ¿Quién los juzga? Como argentinos de bien y argentinos Claro, de mal. ¿quién juzga a los de bien y los de mal? ¿De qué lado estaremos? Luciano, un placer, como todos los jueves. Excelente Un placer. Gracias. resumen. La cosa es que nos bajaron 2 puntos de las regalías mineras. Nunca lo tuvimos. Nunca estuvieron. Bueno, pero se suponía que era una posibilidad. Estuvieron en un dictamen del paquete fiscal.